Amén. Entendiendo el poder de la oración. Diga conmigo, entendiendo el poder de la oración. ¿Cuántos saben que la oración es poderosa? Amén. Amén. Bueno, esta noche vamos a aprender y vamos a ir a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Entendiendo el poder de la oración. ¿Sí? El movimiento de oración. Tenemos que ser una iglesia que ora. Tenemos que ser una iglesia de intercesión. Tenemos que ser una iglesia que ora con fe, con poder, con autoridad, como les enseñé el domingo. Amén. Pero bueno, le damos la bienvenida también a todos los que se conectan esta noche aquí en nuestra transmisión a través de nuestra página MNCR Jesús la Piedad. Bendecimos sus vidas y les invitamos a compartir esa transmisión. Amén. Y bueno, compartamos la transmisión mientras vamos a Santiago 5:16. Amén. ¿Entiendo? Ok. Santiago 5:16. Y bueno, siempre que oramos con fe, algo sucede. Amén. Algo pasa. Yo quiero que vean lo que dice la palabra. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hay varias clases de oración, iglesia. Hay oración unos por otros, como dice aquí la palabra. Una oración unos por otros es cuando intercedemos los unos por los otros, ¿verdad? Otra clase de oración es la oración personal, donde tú a solas con Dios buscas tu presencia. Amén, donde entras a ese lugar secreto. Hay una oración que es corporativa, donde toda la iglesia se une para orar, para interceder. Hay varios tipos de oración, ¿sí? Pero quiero que vean lo que dice a continuación. Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y ese es como nuestro verso base de esta serie, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración que se hace con un corazón a cuentas con Dios es poderosa. Amén. Y desde allí hoy vamos a continuar esta serie del movimiento de oración. Y es que uno de los problemas de la iglesia, quiero que escuchen, uno de los problemas de la iglesia no es que no creen en Dios. ¿Cuántos creen aquí en Dios? Yo sé que usted cree en Dios, por eso está acá, por eso viene a congregarse. Pero el problema no es si creemos en Dios, sino que muchas veces no creemos que la oración es poderosa. No creemos. Pastor, pero ¿por qué dice que no creemos? Porque dejamos de orar. ¿Por qué dice que no creemos? Porque no estamos teniendo esa vida de oración. Porque no estamos dándole ese tiempo a dedicar cada día a buscar la presencia de Dios en ese lugar secreto. Por eso es que esos actos de no orar, de dejar de orar o de orar un poco es una muestra de que no creemos verdaderamente en el poder de la oración. Entonces muchos no oran porque no entienden el poder de la oración. Piensan que solamente es hablar por hablar. Piensa que solamente es una costumbre religiosa, pero hoy vamos a aprender qué poderoso es. Amén. Número 1, no oramos porque no conocemos el privilegio que es orar. Amén. Es un privilegio. Usted no entiende que cuando nosotros oramos estamos acercándonos al Dios Todopoderoso, que usted tiene un acceso a la presencia de Dios. Ese es el privilegio. Pero quiero que escuche, muchos solo oran cuando tienen problemas. Muchos solo oran como una costumbre religiosa. Ya no es algo que brota del corazón. Ya no son palabras que salen del corazón. Ya es algo religioso. ¿Por qué? Porque es lo mismo y lo mismo siempre. La misma palabra, la misma. ¿Se convirtió en qué? En vanas repeticiones. Ya no es algo que brotó del corazón. Otros no oran o dejaron de orar porque no han entendido que la oración es una de las armas más poderosas que Dios nos dio. Por eso hoy el mensaje se llama Entendiendo el poder de la oración. Se tiene que entender qué produce la oración. Vamos a Hebreos 4:16. Que muchos no entendemos
que tenemos acceso al trono de Dios. Muchos no entendemos que tenemos acceso delante del Padre. Y por eso muchas veces vivimos derrotados. ¿Qué dice la palabra? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde tengo acceso como hijo? Al trono de la gracia, al trono de mi Padre. Verso siguiente: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos vivimos derrotados, muchos vivimos cansados, muchos vivimos con angustias, con preocupaciones, porque no tenemos el privilegio de entrar al trono de la gracia. A ese trono donde vas a hallar ¿qué? Vas a alcanzar misericordia. La palabra misericordia significa una oportunidad. La palabra misericordia significa darle una oportunidad a alguien que no la merece. Pero también dice que vas a hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, tú no estás solo cuando estás pasando una situación difícil, cuando estás pasando por una dificultad, de lo que sea, enfermedad económica en cualquier área. Tú tienes un acceso al trono del Padre, a ese trono donde tú puedes clamar, a ese trono donde tú puedes encontrar misericordia, donde tú puedes encontrar gracia y socorro. Pero con ese verso me gusta en la traducción lenguaje actual, bien clarito que te lo va a poner el Señor esta noche. Entonces, número uno, no oramos porque no entendemos el privilegio que es orar, ¿sí? El privilegio que es que ese lugar santísimo nos fue abierto a todos. Amén. Le dice allí: así que cuando tengamos alguna necesidad. ¿Alguien tendrá algún día alguna necesidad? ¿Alguien tendrá esta noche una necesidad? Cuando tengamos alguna necesidad, ponte a llorar, deprímete, maldice, quéjate. No, la palabra dice: acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. Amén, porque es bueno y nos ama. Dile que ese lado, Él te va a ayudar porque Él es bueno y porque Él te ama. Amén. En medio de lo que estés pasando, en medio de la dificultad, Él te va a ayudar porque Él es bueno y nos ama. Amén. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Qué hermoso lo que dice la palabra, hermoso. No entendemos el privilegio. Tienes acceso. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo? Una vez al año. Solamente. Y tenía que entrar, Dios mío, con una santidad, porque si no, ahí caía muerto. ¿Sí? Ahora, escuche esto. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, tenemos acceso todos nosotros y todos los días. Amén. Ahí está, ese trono. Pónmelo atrás otra vez. Cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Por eso nos va a ayudar. Por eso Él hace milagros. Por eso Él responde oraciones. Porque Él es bueno y porque Él nos ama. No es por nosotros. No es porque también oro. No es porque oro con la voz alta. No, es porque Él es bueno y nos ama. Es porque eres su hijo, pero tienes que entender el privilegio que tienes. Y si tienes ese privilegio, aprovéchalo. Todos los días entra, acércate a Él y dile: aquí estoy, Padre, tengo necesidad de ti. Déjame contarte lo que hay en mi corazón. Déjame contarte mis sueños. Déjame contarte mis planes. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Amén. Entonces, quiero que entiendan: si supiéramos quién nos escucha, oraríamos más. No es cualquiera, es el Dios creador de los cielos y la tierra. Si supiéramos quién es quien nos escucha, oraríamos más.
Si entendiéramos que el Dios Todopoderoso lo podemos llamar Padre, y ese Padre abre sus oídos a nuestra voz, no dejaríamos de buscarlo. Cuando Dios me hablaba eso, Él tocaba mi corazón y me dio esa palabra del Salmo 116:1. Vamos allá. Pero entonces, si nosotros entendiéramos que ese Dios Todopoderoso lo podemos llamar Padre, y que ese Padre abre sus oídos a tu voz, a mi voz. Mire cuántos somos en el mundo entero, y Él abre sus oídos a nuestra voz. Amén. Si entendiéramos eso, no dejaremos de buscar. Amo a Jehová. Quiero que vean, dice la palabra. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Cuando alguien conoce el poder de la oración, nunca deja de orar. Cuando alguien conoce el poder de la oración, una vez que ha experimentado el poder de la oración, no para, porque sabe lo que provoca la oración. Cuando oramos, cosas poderosas suceden. Cuando oramos, las atmósferas cambian. Cuando oramos, milagros se desatan. Pero pónganlo en el lenguaje actual de ese mismo salmo, desde el 1. Y Dios me ministraba con este Salmo 116. Me dice: hijo, yo soy tu Padre y abro mis oídos a tu voz. Eso me impactó. Quiero que vean lo que dice acá. Ya puedo. Sí, ok. Ya puedo dormir tranquilo. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. Amén. ¿Cuándo voy a orar a Él? Nomás cuando tengo problemas, pastor. Nomás cuando el cielo se me está cayendo encima. No, dijo el salmista: toda mi vida oraré a Él porque me escucha. Amén. Si supiéramos quién nos escucha, oraríamos más. Amén. No es un ídolo, no es un pedazo de madera, no es un pedazo de otra cosa. Es el Dios Todopoderoso al que podemos llamar Padre. Amén. Y Jesús nos enseñó que la oración tiene poder. Él enseñó a sus discípulos que la oración no era una opción. Él enseñó a sus discípulos que la oración era una necesidad, era algo que tenían que practicar, y ellos lo entendieron. Vamos a Lucas 11:1, Reina Valera. Los discípulos entendieron el poder de la oración, porque ellos miraban que todo lo que Jesús hacía provenía de su vida de oración. Él sanaba al enfermo a través de esa vida de oración. Él liberaba al cautivo a través de esa vida de oración. Él hacía todo de su ministerio provenía de su vida de oración. Y entonces ellos, al ver ese poder de la oración, ellos no le dijeron: Jesús, enséñanos a predicar. Ellos no le dijeron: Jesús, enséñanos a sanar a los enfermos. Ellos tampoco le dijeron: Jesús, enséñanos a echar fuera a los demonios. ¿Saben qué le pidieron que les enseñara? Que les enseñara a orar. Y dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, porque también Juan enseñó, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos le dijeron: queremos aprender a orar como tú. Oiga, la oración ya existía. Juan ya le había impartido cómo orar a sus discípulos, pero Jesús vino a enseñarnos una oración diferente, una oración de un hijo a su Padre. Amén. Y es ahí donde comienza a decir el verso 2: ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Pero qué le pidieron? Enséñanos a orar. Se tiene que aprender a orar, porque si usted aprende a orar y se convierte en un hombre y una mujer de oración, nada le será imposible. Si usted aprende a orar, aunque vengan las tempestades, aunque vengan las dificultades, usted va a cargar un poder sobrenatural para vencer cualquier obstáculo.
Por eso los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Usted tiene que tener como prioridad en su vida aprender a orar. Iglesia, tienes que aprender a orar. Dile que está a tu lado, aprende a orar. Amén. Como si todo dependiera de la oración. Aprenda a orar. Entonces, los discípulos no pidieron que le enseñara a predicar. Los discípulos no le enseñaron que cómo sanar enfermos les enseñara, tampoco cómo echar fuera a los demonios, sino le pidieron que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque alguien con una vida de oración va a predicar con poder, con revelación. Alguien con una vida de oración va a sanar a los enfermos porque está cargado del poder del Espíritu Santo. Alguien que está orando, que tiene esa vida de oración, va a expulsar los demonios. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de poder y autoridad. Amén. Entonces aprendamos a orar. Eso es lo más importante. Esta serie es para aprender a orar. Esta serie es para que se levanten hombres y mujeres de oración. Amén. En esta casa y allá donde nos están viendo. Pero la iglesia primitiva entendió el poder de la oración. Vamos a Hechos 12:5. Y cuando Pedro fue encarcelado, yo les decía la otra vez, pero ahora se lo dije así parafraseado. Pero cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no se quedó de brazos cruzados. La iglesia no se quedó sin hacer nada, sino se pusieron a orar. Y dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Cuando viene una dificultad, cuando pasa algo a alguien, lo mejor que podemos hacer es que orar. Orar. Amén. Usted sabe, gloria a Dios porque Arianita ya está sana en el nombre de Jesús. Amén. Pero esta dificultad que activó la oración, a que nos pusiéramos de acuerdo, a que clamáramos por un milagro para esa pequeña. ¿Por qué? Porque cuando pasa una dificultad, ¿qué hay que hacer? Orar. Usted no se puede conformar, no, pues ya pasó eso, de ni modo. No. ¿Por qué? Porque Dios es el de la última palabra. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer de fe, tú oras y no dejas, ¿sí?, que los acontecimientos naturales, ¿sí?, sea tu realidad. Tú sabes que tu realidad es otra. Tú sabes que tu realidad está por encima, más allá de este mundo. Amén. Y entonces dice la palabra que hace la iglesia: sin cesar oración a Dios por él. Amén. Verso siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo y entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué provoca la oración? Provoca liberación. ¿Qué provoca la oración? Una actividad angelical. Un ángel del Señor llegó a la cárcel a sacar a Pedro. ¿Pero qué provocó? ¿Qué provocó que ese ángel lo enviara el Señor? La oración. La oración. Usted no sabe el poder de la oración hasta que no lo experimenta. Por eso hoy tiene que entender el poder de la oración. En medio de cualquier cosa, ore. Sea lo que sea que estés pasando, ora. La oración va a cambiar las cosas. La oración va a transformar la realidad que estás viviendo. Amén. Las cadenas se le cayeron de las manos. Pues cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró. Ellos entendían el poder de la oración. Hechos 16:22. Pablo y Silas son encarcelados y después de ser azotados. Imagínense, mire lo que dice la palabra. Vamos a leer allá. Fueron azotados. Estaban heridos. Estaban ahí metidos en esa cárcel. Y dice la palabra: y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado,
un poquito. No, ¿qué dice la palabra? Mucho los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió ¿en dónde? En el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué hacían? Orando. Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero que vean, los acaban de azotar, los metieron al calabozo de más adentro, los amarraron con el cepo es la bola esa que les ponían a los presos. Y dice la palabra que ellos no se conformaron a esa realidad. Ellos allí en medio de esa cárcel comenzaron a orar. Ellos entendían el poder de la oración. Ellos comenzaron a adorar. En la adoración hay un poder tan grande también. Por eso Dios le dijo al rey Josafat, cuando venían todos los pueblos contra él: solo adórenme, solo alábenme y canten que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y entre ellos se mataron, y entre ellos se confundieron, y entre ellos mismos se mataron. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración, hay poder en la adoración. Y vuelve atrás y dice la palabra: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Quiero que escuchen. Nosotros, me dice el Señor, muchos de nosotros a veces decimos: hoy no voy a orar porque llegué cansado del trabajo, ya me voy a dormir. Hoy no voy a orar porque no tengo ganas. Pero ellos, después de haber sido azotados, después de haber sido encarcelados, ellos no dejaron su vida de oración. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Nada nos puede detener de orar. Ni el cansancio, ni el sueño, ni las preocupaciones, ni que me peleé con la esposa, ni que me peleé con esta persona, ni que hoy eso, ni... No, nada te puede detener tu vida de oración. A Pablo y a Silas, unos azotes y una cárcel no les detuvieron su vida de oración. Usted no tiene excusa para detener su vida de oración. Verso siguiente. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué provoca la oración? Que las cadenas se rompan, que las puertas se abran. Hay puertas que no se van a abrir hasta que no ores. Hay cadenas que no se van a romper hasta que no ores. Pero el problema es que la iglesia no ha entendido el poder de la oración. Por eso sigue derrotada, por eso sigue atada, por eso seguimos con puertas cerradas. ¿Por qué no estamos orando? Ya hubieras recibido aquel milagro si hubieras estado orando. Ya hubieras sido bendecido y prosperado si hubieras estado orando. Amén. Pedro, ya vimos, lo sacó el Señor de la cárcel por una iglesia que oraba. Pero Pedro, vamos a Hechos 9:40, orando, trae un poder sobrenatural que resucitó a Tabita, o a Dorcas, como la quiera llamar. Y estoy dando ejemplos de cómo la iglesia primitiva entendió el poder de la oración. Y dice la palabra: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró. ¿Qué había? Una muerta. Una muerta. Él llegó, sacó a todos, dijo: no, déjenme aquí con Dios y yo. Y ahorita algo va a pasar. ¿Qué dice la palabra? Se puso de rodillas y oró. Ven lo siguiente. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué provocó? Resurrección. ¿Por qué? Porque cuando tú oras estás lleno del poder de Dios para hablarle a cualquier circunstancia, para hablarle a la enfermedad, para hablarle a ese demonio, para hablarle a la misma muerte, para echar fuera el espíritu de muerte. Pedro se arrodilló
oró y después él levantó y declaró la palabra sobre David. Hechos 28:7. Está aprendiendo. Quiero que vea con estos ejemplos el poder de la oración. Entienda, iglesia, el poder de la oración. Pablo después de naufragar, llegan a una isla. Y en esa isla llegan a un lugar donde los hospedan en un lugar que le pertenece a un hombre llamado Publio. Pero ese hombre llamado Publio estaba enfermo. Y dice la palabra: y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre del que estaba enfermo, y el padre de Publio estaba como en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber ¿qué? Orado. ¿Qué hizo? Había un enfermo, allí había una muerta, pero hay poder en la oración. Y cuando vio a ese enfermo dijo: yo tengo un Dios poderoso que hoy te va a sanar. Amén. Dice: y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Hay poder en la oración, iglesia, sí o no? Sí. Pero entonces, ¿por qué usted no lo practica? Entonces, ¿por qué usted no lo cree? Si usted está viendo que por la oración resucitan los muertos, si usted está viendo que por la oración se sanan los enfermos, si usted está viendo que por la oración las cadenas se rompen, las puertas de las cárceles se abren, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué? Entonces la oración desata el poder de Dios. Cuando oramos, lo imposible se vuelve posible. Los enfermos son sanados, las familias son restauradas, los cautivos son libres. Cuando oramos. Vamos a Marcos 11:24. Estoy por terminar porque yo quiero que ore usted esta noche. Porque yo quiero que ore por su circunstancia. Muchas veces decimos: pastor, es que estoy pasando por esa dificultad, es que estoy pasando por esto otro. Pero ya oraste. Ya te acercaste al trono de la gracia, donde Él te va a ayudar porque es bueno y te ama. O solamente estás quejándote, o solamente estás diciendo que tienes esa necesidad, solamente estás diciendo que tienes esa preocupación, pero no has hecho nada. No has usado las armas que Dios te dio. Dice la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? Orando. Todo lo que pidieres orando. Por eso, iglesia, tienes que activarte en tu vida de oración, porque todo lo que pidieres orando, creer que lo recibirás y Dios vendrá. Amén. Creer que lo recibirás. Lo que tú necesitas, conforme a la voluntad de Dios, creer que lo recibirás, Dios vendrá. Quiero terminar. Cuando oramos, hay paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no estamos orando. Porque cuando oramos, la preocupación, la angustia se convierte en paz. Amén. Cuando oramos, Dios nos da dirección. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Ponte a orar y Dios te va a decir qué hacer. Cuando oramos, Él nos da sabiduría. Amén. Cuando oramos, Él nos da fortaleza. Pastor, yo me siento débil, me siento desanimado, pero estás orando. Porque si no estás orando, te vas a debilitar. Vas a caer fácil en la tentación. Por eso Jesús dijo: velad y orad, para que no entres en tentación. Amén. Pero cuando oramos, Él nos da fortaleza. Cuando oramos, hay una protección sobre nuestra vida. Cuando oramos, hay avivamiento. Cuando oramos, experimentamos encuentros sobrenaturales con Dios. Por eso Él quiere que entres a ese trono, porque Él quiere tener un encuentro contigo. Amén. Cuando oramos, no solamente te acerques a las manos a pedirle que te dé, sino míralo a su rostro, para que tengas un encuentro con Él. Cuando oramos, somos transformados. Amén. Muchas personas dicen: pastor, pero no cambio. Tengo muchos años en la iglesia y no cambio.
Porque no vas a cambiar solamente viniendo a un servicio, vas a cambiar allí, en ese lugar secreto, donde tú y tu Padre están. Allí eres cambiado. Allí tu corazón Él lo ablanda. Allí tu corazón Él lo toca y lo hace nuevo. Allí tu corazón, sí, es preparado para lo que viene. Allí tu corazón, sí, ahí Él te llena de amor. Él te llena de ese amor para que puedas perdonar, para que te conviertas en alguien misericordioso allí en la oración. Cuando oramos somos transformados. La oración no cambia a Dios. Dios, si tú oras o no oras, sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso, sigue siendo sobrenatural. La oración nos cambia a nosotros. La oración nos beneficia a nosotros. La oración hace que nosotros nos convirtamos en personas, escuche bien esto, que reflejan a Cristo. Y yo siempre he dicho, se le nota a una persona que ora, se le nota a una persona que busca la presencia de Dios, porque no es el mismo. No le digo que somos perfectos, no le digo que no todavía fallamos, pero hay cambios que están ocurriendo en ese lugar secreto, porque hay poder en la oración. Hay cambios que están ocurriendo en la mente y en el corazón. Hay cambios que están ocurriendo en tu ministerio. Hay cambios que están ocurriendo en tu familia. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Hoy quiero que entiendas eso, iglesia. Hay poder en la oración. Y que te actives a orar. Que te actives. Que si no sabes orar, aprende a orar. Aprende, iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que ora, nada le es imposible. Porque una persona que ora, mira con otros ojos las circunstancias. Porque una persona que ora, está por encima y más allá de lo natural. Amén. Póngase de pie en esta noche. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Creer, tienes que creer. Cuando ores tienes que creer, porque si no crees lo que estás orando no va a pasar nada. Pero si tú estás creyéndole a Dios, y tú estás creyendo en ese milagro, y tú estás creyendo que Dios te va a bendecir, y tú estás creyendo que Dios te va a abrir esa puerta, vendrá, vendrá, lo vas a experimentar, vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Amén. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta esta noche y dile: Padre, perdóname, porque muchas veces he dejado de orar, porque no entiendo ese privilegio, porque no entendía, pero hoy se abrieron mis ojos al privilegio que me has dado de entrar delante de tu trono. Hoy se abrieron mis ojos a entender el poder de la oración. Hoy se abrieron mis ojos a ver que hay poder en la oración para resucitar los muertos, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para que seamos transformados. Hoy, Señor, entiendo que hay poder en la oración, y hoy me voy a convertir en un hombre y una mujer de oración. Vamos, comienza a orar en esta noche, comienza a orar. Entra delante del trono, entra delante del trono confiadamente. Dile: Padre, aquí estoy, porque creo en ti, porque confío en ti, porque yo sé que tú eres real, porque yo sé que tú eres poderoso. Tú vas a cambiar mis circunstancias, tú vas a cambiar mi corazón, tú vas a cambiar mi familia, tú me vas a bendecir, tú me vas a prosperar, tú vas a hacer cosas grandes y poderosas en mi vida, en mi familia, en la salud, en cualquier área que tú lo necesitas. Vamos, comience a orar en esta noche. Créale con todo el corazón. Vuelva a ser un hombre y una mujer de oración. Vuelva a ser un hombre y una mujer que claman, un hombre y una mujer que creen en el poder de la oración. Hoy créalo en el nombre de Jesús.
Hoy entre en su presencia. Hoy entra su presencia. Hoy declaro esa palabra sobre